Hola, bienvenida, bienvenido a este episodio número 10 del podcast de la arquitectura de las estrellas y hoy te traigo una invitada que estoy súper feliz de que haya dicho que sí a venir a esta sesión. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que a mí me resuenan y luego cuando estuve investigando sobre ella, pues resulta que tenemos varias cosas en común. O sea, ahora hablaremos de este tema. Entonces, aquí tengo a Giselle Guerrero. Ella es astróloga, es venezolana, vive en Argentina, ¿verdad? Corrígeme si me equivoco. Sí, Y correcto. ella está especializada en un tema que es sumamente interesante y sumamente incomprendido, que es Lilith. Entonces, Giselle, preséntate por favor quién eres y cómo llegó la astrología a tu vida. Porque aquí en estos episodios, cuando yo traigo astrólogos, que son todos astrólogos interesantes, lo que me interesa es que conozcan al astrólogo detrás de la fachada, ¿no? Detrás del perfil de Instagram, quién es la persona que hay detrás de eso. Entonces, cuéntanos un poquito como de tu historia, cómo llegó la astrología a ti, porque suele ser que la astrología llega a uno, no es al revés. Entonces, cuéntanos, porque tengo mucha curiosidad. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper contenta, súper emocionada de estar acá y tener esta conversación contigo. Creo que es primera vez que voy a contar mi historia como astróloga. O sea, siempre hablo de lo que hago, pero no de cómo llegué a este lugar, o mejor dicho, cómo llegó la astrología a mí. Y bueno, la verdad es que la astrología estaba en mi vida, creo que desde siempre. Era como un ritual de los domingos con mi familia, leer los horóscopos de todas las revistas. Era así como que todas mis hermanas, mi mamá, nos sentábamos a leer los horóscopos. Y en ese momento pues no sabíamos que eso no era como que la mejor astrología, pero era un primer contacto. Y nos tomábamos muy en serio esas lecturas. Y bueno, crecí con esa influencia. Qué Crecí lindo. buscando todos los libros que conseguía en la feria de libros sobre los soles, en astrología, los signos solares, y así comenzó, pero era un hobby, o sea, para mí nunca fue, o por lo menos por la mayor parte de mi vida, no era algo que yo decía, de esto se puede vivir o esto puede ser una profesión, pero era un interés muy, muy grande. Y toda la vida me encantó el tema de los mitos. Tuve mi temporada de obsesión con la mitología egipcia, como a los 11 años, y Mm, me devoré todo lo que encontré. Y después me enamoré de la mitología griega. Luego mi hermana mayor estudió astrología. Ella sí se formó con una astróloga venezolana que amo, que adoro, que se llama Morela Pinto, que está en Mérida. Yo soy de Mérida, Venezuela. Y pues estaba esa conversación cotidiana con mi hermana sobre la astrología. Entonces eso siempre estuvo como rondándome, pero no era como que yo voy a ser astróloga. Finalmente me gradué de arquitecta, ejercí por mucho tiempo, pero la astrología era mi compañera. Y es muy chistoso porque en todos mis trabajos yo a todo el mundo le hablaba de astrología, a mis jefes, a mis compañeros, era como que una constante. Seguí estudiando, toda mi vida ha sido algo que he estudiado para mí y me mudo para Argentina, en el 2017 migré para acá y Argentina tiene algo muy particular que cada vez que vengo me activa esto de la astrología puede ser una profesión. Aquí cuando yo hablo de astrología la gente como que me escucha. es maravilloso. Perdón que te interrumpa, pero aquí tengo que hacer un inciso. O sea, yo sueño con ir a Argentina porque Argentina me parece así como el epicentro de todos los temas astrológicos y energéticos a nivel mundial. Ya está, era eso, sigue. Sí, totalmente. Además que la gente es mucho más abierta, mucho más receptiva a este tipo de contenido, a esta información, a este lenguaje. Lo valoran mucho más y es como parte de la conversación cotidiana. Incluso cuando la gente no sabe, igual siente curiosidad. Y hay todas unas escuelas muy serias de astrología, muy importantes acá en Argentina. Hay varias, hay muy buenos astrólogos acá en diferentes ramas. Y bueno, aquí hay algo energético que lo Ujú. activa. Ya más adelante en la vida, cuando aprendí un poco de astrocartografía, entendí por qué aquí me pasaban ciertas cosas en relación con la astrología. Qué interesante, qué interesante. Sí, sí, sí. Y bueno, nada, cambios de vida, adaptarse a una migración y empiezo a incorporar más las herramientas astrológicas a mi vida
Y empiezo a compartir esa información ya con compañeros, con amigos, empiezo a practicar las lecturas de cartas, todavía sin la intención de que sea algo profesional, sino más como un juego. Y ahí es cuando me doy cuenta que sí podría ser algo profesional, porque la gente me empieza a decir, no, pero, o sea, es que estás diciendo cosas que nadie sabía, es que me estás contando cosas que yo no le había contado a nadie, me empiezan a ofrecer, o sea, para pagarme por mis servicios, y es como, ok, esto sí puede ser una carrera. Finalmente, entre el 2019 y el 21, que pasaron un montón de cosas a nivel mundial, yo decido profundizar en esto, estudiar, certificarme, estudié con muchos astrólogos, estudié con Morela Pinto, que es esta astróloga, que fue la primera que me leyó mi carta natal y me abrió la cabeza. Y fue así, cuando ella me leyó la carta, fue como, yo quiero hacer eso que ella hace, o sea, yo quiero Qué poder lindo. ver eso que ella ve. Además que tiene una manera de expresarse muy, muy linda y muy constructiva. Y bueno, decido profesionalizarme, estudio con ella, estudio con Sergio Barreiro, otro astrólogo argentino. Yo hice astronomía con él, maravilloso. Ajá, astronomía para astrólogos. También me formé con él en tarot por 2 años, o sea, empecé a profundizar mucho más con diferentes astrólogos y finalmente conozco la escuela de María Blaquier y ahí es donde tú y yo nos conocimos, estudiando astrología horaria y eso fue un antes y un después en mi vida. Mira, O sea, yo voy marcando así los checks, checks de coincidencia, check, check. sí, 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 totalmente. Sí, me parece que tu historia y la mía son similares. Hay muchas cosas que Sí. compaginan. A pesar de que no conozco con profundidad tu historia, lo que he ido compartiendo contigo me parece que tenemos cosas en común. Y bueno, nada, desde el 2000, diríamos que desde el 2000, finales del 2019, principios del 2020, ya ejerzo de forma profesional, continuando con la formación, porque aquí nunca se termina de aprender, o No sea, se termina, todos los días hay algo nuevo y más no se profundo. termina. Y aquí yo tengo que decir a la gente que nos escucha, yo con Giselle no coincidí en el curso donde estábamos de horaria, éramos como la primera camada de ese curso de astrología horaria de la STA en la escuela de María Blaquier, y era un curso como súper importante a mí, para mí también fue un antes y un después porque yo venía de psicológica, de moderna, yo no había hecho nada de tradicional y yo los primeros días era como que, o sea, me petaba un poco el cerebro, ¿no? O sea, porque estaba, realmente fue un reto para mí al principio, pero eso me ha servido y supongo que a ti también para como afianzar la práctica astrológica. Y yo he de decir, es que era a lo que venía, yo estoy llevando un grupo de, justamente ahí en la STA, de cartas difíciles, que es una reunión mensual con los egresados de este curso, y yo me doy cuenta que las intervenciones que hace Giselle son súper certeras y son súper sabias. Entonces, a mí eso fue lo que me dijo, wow, a esta chica hay que traerla aquí, hay que invitarla porque a ella, pues hay que ponerle como este escenario al mundo, porque es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque hablábamos antes de empezar a grabar, hay mucha astrología que no tiene como ese filtro de discernimiento y hay mucha información que no está contrastada. Hay mucha gente que comparte sin saber realmente qué es lo que está compartiendo. Entonces, cuando uno se encuentra a alguien que es un experto en un tema, esto es muy importante. Y Giselle tiene una expertise que es sobre Lilith. Cuéntanos, Giselle, antes de que entremos en otras preguntas que yo tenía planteadas aquí para ti, ¿por qué Lilith? Bueno, Lilith, Lilith es como la evolución de mi curiosidad. Yo desde que recuerdo tengo una obsesión con la luna. Antes de saber de astrología, a mí me gustaba observar la luna y era como que yo sentía una conexión especial con la luna. Era una presencia como tipo ángel de la guarda. Para Mm, mí, la luna me da seguridad. Y pues he ido profundizando a lo largo de mi carrera como astrólogo en el tema lunar y termino encontrándome con Lilith. Y abre para mí la caja de Pandora, abre para mí tal toda una cual. información que tuvo mucho sentido y que me ha llevado, como todo, a explorar la curiosidad y en el camino
observando qué estaba pasando a nivel colectivo con esos tránsitos de Lilith, yo dije, aquí falta información. O sea, hay mucha información en Internet porque Lilith se ha vuelto una figura muy llamativa, es protagonista en este Ujú. momento, es el emblema del feminismo y lo ha sido varias veces en varios puntos de la historia, pero siento que nos estamos quedando en una capa muy superficial. Nos estamos quedando como en el poder femenino, en que esta es la mujer que nos representa porque es libre y empoderada, pero nos saltamos todo un proceso o todas unas pruebas que ella atravesó, muy dolorosas, muy retadoras, muy difíciles, antes de llegar a ese punto de canalizar todo ese poder. Entonces ahí fue donde yo decidí ponerme a estudiar, a profundizar, a buscar cartas de personas que tengan una Lilith muy fuerte. La verdad es que yo no diría que yo soy experta en Lilith, yo diría que soy una estudiosa, una Bueno, curiosa de Lilith. eso decímoslo, sí, ya, ya. A ver, esto está tocando un tema ahí importante. Nunca nos es suficiente a los estudiosos de la astrología porque como la astrología es tan infinita, siempre sentimos que no sabemos todo lo que quisiéramos saber y siempre hay más por saber. Pero sí, créeme, eres súper experta en Lilith, súper experta. Y quiero que me hables de esas pruebas que acabas de mencionar, porque yo no tengo conocimiento de esas pruebas. Cuéntanos para la gente también que nos escucha, como para que pueda integrar un poco más, no solamente el arquetipo del feminismo, sino cuál fue el proceso para poder llegar allí. Si quieres te comparto una imagen donde tengo los 10 Genial, ítems que yo extraje genial. de la historia de Te dejo Lilith. compartir y la gente que lo vea por YouTube lo va a poder ver. Ok, perfecto. Listo. Acá. Yo extraje, a ver si lo puedo poner en grande. Ahí. Yo extraje como 10 puntos claves en la historia de Lilith. Lilith, bueno, el mito de Lilith habla de que ella es la primera mujer, fue creada del mismo barro, de la misma sustancia que fue creado Adán, y en el momento de la relación entre ellos dos, de las relaciones íntimas, ella quiere ir arriba y esto pues ofende a Adán y esto va a generar una serie de eventos desafortunados donde ella finalmente va a terminar expulsada del paraíso. Entonces ya ahí estamos viendo como las primeras pruebas, ¿no? Al ella defender su deseo, al ella defender lo que realmente quiere y decirlo abiertamente, pues pierde privilegios. Al Mm, no mantenerse bajo la regla, bajo la estructura dominante de ese sistema en el que ella vive, ella va a perder todos los privilegios que le daba el paraíso, seguridad, un lugar donde vivir, comida, ser la persona que estaba a la misma altura en jerarquía respecto a Adán y va a quedar por fuera y a partir de ese momento va a ser considerada como lo peor que existe dentro de la energía femenina. Entonces, bueno, la primera característica de Lilith es que es la primera mujer y pues eso no lo sabe todo el mundo porque se creía que la primera mujer era Eva. Y Eva es lo que nosotros conocemos como la luna en astrología. Es esa energía nutridora, esa energía la que madre de todos. cuida, que protege, que gesta, que se sacrifica. Es la energía femenina idealizada. Mientras Mm. que Lilith es ese lado salvaje de esa energía femenina, ese lado no domesticado, porque no se deja oprimir por las reglas de ese círculo en el que ella vive. Ella es dueña de su deseo y esa es otra característica muy importante porque Eva es producto de la costilla de Adán, ella es inferior a Adán de alguna manera y tiene que cumplir lo que Adán le pida. En cambio, Lilith no. Y Lilith tiene en su representación física, tiene alas, una característica que no tiene Adán. Lo que quiere decir que Lilith puede volar y eso habla de libertad. Y además de eso, ella tiene otra característica importante y es que ella puede pronunciar el nombre secreto de Dios. Cuando ella tiene la discusión con Adán respecto a dónde quiere estar ella, qué posición quiere cumplir en el encuentro sexual,
se genera esta disputa y para resolverla llaman a Dios. Y hay un nombre, que es el nombre impronunciable, que ella lo conoce. Y Wow. al nombrarlo, Dios acude, así como, bueno, niñitos, ¿qué les pasa? ¿Por qué están peleando? Entonces, eso habla de un conocimiento que es mágico, porque se supone que Sí. no todo el mundo tenía acceso a ese nombre. Entonces ya hay una característica de sabiduría, de poder y de un tipo de magia, de un tipo de conocimiento mágico que ella tiene. Claro, como mucho más profundo, ¿verdad? Mucho más profundo. Y todo esto se extrae, es de su historia, es de escuchar profundamente, con mucha atención, el mito, que tiene un montón de claves que nos van a ir desvelando puntos que tenemos que utilizar a la hora de interpretarla en una carta natal. Por eso yo los desgloso aquí en 10. Luego, bueno, es expulsada del paraíso y eso lo que significa es la pérdida de privilegios. O sea, cuando tú te atreves a defender tu deseo, cuando Lilith se atrevió a defender su deseo, pues perdió cosas importantes, perdió seguridad, perdió pertenencia, perdió un hogar, perdió una familia, o sea, hay una pérdida y eso es muy importante a la hora de la interpretación y creo que eso es una de las cosas que nosotros hemos dejado por fuera cada vez que hablamos de Lilith. Ahí ella realmente hizo un sacrificio muy grande por mantener y defender su autenticidad. Y por otro lado, esta parte es controversial y es que Lilith es muy fértil. Cuando hablan de Lilith en la astrología y en los libros, siempre hablan de ella como abortiva, porque uno de los castigos que le ponen a ella cuando ella es expulsada del paraíso, ella empieza a copular con todos los seres que habitan en la tierra y generó muchos hijos. Entonces, uno de Oh, los castigos que le ponen es que todos los días los ángeles matan a 100 de sus hijos. Entonces, no solo es que es abortiva, es que es sumamente fértil, porque para que le maten 100 hijos diarios quiere decir que ella imagínate. procrea miles constantemente. Eso de la fertilidad a mí me llamó muchísimo la atención porque no lo había leído en otro lugar, siempre lo había asociado con los abortos, Mm. que por cierto, sí es cierto, está, o sea, sí se ve reflejado en las cartas, pero la fertilidad fue como, este punto nadie lo está explorando. Y se me ocurrió buscar una carta de alguien que tuviera una relación importante con la fertilidad. Y conseguí la carta de la primera persona que nació a través de inseminación in vitro. Esta es la carta de la bebé probeta. Wow. Y tiene una Lilith, pero, o sea, y es impresionante. Yo no lo podía creer. Cuando yo lo vi, fue como, yo no te puedo creer que esta es la carta. Ah, por aquí la tengo, vamos a ver. Acá, ¿dónde estás? Ella. Se llama Louise Brown. Ella nació el 25 de julio del 78. Toda su historia está muy documentada. Consigues toda esta información en internet porque era la primera bebé Claro. probeta. O sea, se había probado muchas veces, pero no se había logrado que naciera la bebé. Esta es la primera que nace en el Reino Unido y esto genera un escándalo, para la Claro. iglesia, pero, o sea, en las noticias fue un desastre porque, bueno, esto iba en contra de la naturaleza, había nacido a través de la ciencia. Claro, imagínate, Y me llama muchísimo 1978. la atención porque ¿qué tiene ella? Tiene Lilith en cáncer, cáncer, el signo de la fertilidad de las madres, en casa 4 y en conjunción a Júpiter en cáncer, o sea, lo más fértil que te puedas imaginar. Sí, wow. Además de eso, tiene a la luna en Aries, en cuadratura a ese Júpiter, un tema de lo intenso que debió ser todo el embarazo, todo el proceso de gestación. Estuve buscando sobre la historia de la madre y sí, o sea, el proceso de gestación fue difícil, esa señora tuvo varias pérdidas, había muchas expectativas porque, bueno, esta era una gestación que se estaba cuidando milimétricamente porque había toda esta esperanza de que naciera esta primera bebé. Y bueno, todo lo que significa la exposición pública de su infancia. Esta es una niña que la van a documentar por mucho Claro, tiempo porque, bueno, es un experimento. Urano tal angular en cual. Urano Escorpio. angular. Qué Es fuerte. impresionante. A mí esta carta me vuela la Impresionante. cabeza. Impresionante. Entonces me pareció que ya no solo es abortiva, vamos a volver acá a esto,
es que habla de métodos reproductivos alternos que le dan libertades a las mujeres, porque ya no van a depender directamente de estar casadas con un hombre, van a poder Mm. acceder a el semen y generar fertilizar un óvulo y tener hijos. Le da otra capa de libertad a las mujeres. Entonces aquí pues ya teníamos otra capa de información que no estábamos viendo con la interpretación popular que hay en este momento de Lilith en Internet, en las redes sociales. Hay otras capas de la historia. Lilith se aparece en los sueños de Adán una vez que Adán ya está casado con Eva. Él la sigue deseando, pero él no acepta abiertamente ese deseo. Entonces Lilith se le aparece en los sueños lo seduce, tienen relaciones. Eso representa a la mujer que le gusta a Adán, pero que le gusta en secreto. Entonces puede tener una relación con ella, pero en espacios que no son reconocidos, en la noche, en lo oculto. Es la mujer que le atrae, pero que no se atreve a publicarlo porque socialmente no está aceptado que le atraiga a esa mujer. Y dentro de sus sueños, Lilith le extrae a Adán su semilla y con esa semilla ella genera un montón de hijos en la tierra. Entonces, esa fue otra clave que me habló de la inseminación artificial. O sea, yo dije, esto Oh, tiene que verse reflejado en cartas de sí, inseminación sí, artificial, sí. sí o sí. Wow, o sea, me explota la cabeza, o sea, un montón de cosas. Claro, porque uno normalmente suele escuchar que es la parte más salvaje, más indómita, más lo del feminismo, todo de cuando yo no aguanto algo y por ahí me reboto y me enfado. Sí, todo eso es cierto, pero aquí hay un montón de cosas, Giselle, que cuando uno pone esto en el contexto de una carta natal, hay mucha información. Sí. Hay mucha información que tiene muchas capas, porque son capa tras capa tras capa. Ujú. Es como pelar una cebolla, pero también es un tipo de información que es delicada de tratar con los consultantes, Sí, porque tomemos en cuenta que esto toca emociones muy intensas y que generalmente está relacionado con eventos en la vida de la persona que han sido muy dolorosos, porque Lilith siempre está asociada con rechazo, con culpa, con vergüenza, con miedo, con pérdida de algo. Entonces, no todo el mundo está dispuesto en una consulta a tocar esa conversación, ¿no? A tener esa conversación. Por eso hablar de Lilith es para aquel que realmente quiera hacer ese trabajo. A mí me encanta hacerlo para personas que quieren llevar luego un proceso terapéutico. O sea, esto es como comenzar, vamos a abrir esto, vamos a profundizar en esta situación que para ti es difícil de tocar y que tú tengas vocabulario para luego ir con tu terapeuta, con el especialista en esa área, exacto. para que vayan a profundizar y llevar un proceso, porque obviamente va a ser un proceso. O sea, esto no es para, ay, estoy aburrida y quiero saber de qué se trata mi Lilith. O sea, si quieres profundizar en esto, Es lo realmente es tienes que que... tú lo dijiste, es abrir la caja de Pandora. Y cuando abrimos la caja de Pandora, ¡fua! Todo lo que sale ahí volando, pues igual la gente no se lo espera. Entonces creo que tiene que ver con una valentía también de poder hacer ese trabajo con la sombra. Es exactamente eso, es la sombra. Y la sombra normalmente no tiene nombre, nos cuesta mucho ponerle un nombre, porque incluso nombrarla duele. Vamos otra vez al ejemplo de esta muchacha que nace, o sea, que es la primera bebé probeta. Sí, en este momento nos parece muy normal y liberó a un montón de mujeres que vinieron después, porque eso tiene Lilith, libera a mucha gente, habilita cosas que antes no existían para que otras mujeres se empoderen. Por eso es que vemos ese lado poderoso de Lilith, pero vámonos 5 pasos atrás. Esto sucede en un contexto sumamente religioso, en un país donde la religión es parte de la corona y es completamente transgresor, o sea, va en contra de lo que son las reglas del sistema imperante. Y esto genera una reacción muy fuerte de la iglesia en ese país que empieza de alguna manera a atacar a esta familia. Esta familia empieza a recibir centenares de cartas en su casa. Estamos hablando que no es la época de internet, es la época del Exacto. correo. Y reciben centenares de cartas en su casa de gente insultándolos, amenazándolos, diciéndoles que eso es una aberración. O Wow. sea, eso tuvo que haber sido Durísimo, dificilísimo. sí.
y por muchos años. O sea, hubo mucho rechazo. Y es una niña que fue muy deseada por sus padres, pero muy rechazada por un país profundamente religioso. Entonces, no es cualquier Wow. cosa. No, no es cualquier cosa. Entonces, por Wow. eso hablar de Lilith de verdad toca temas muy, muy profundos, muy dolorosos y bueno, destapa talentos, destapa miedos, destapa secretos, siempre tiene que ver con secretos familiares, porque otra de las cosas que que hace Lilith es que no es ella sola, ella es un síntoma de algo que ya está dentro de un sistema, que puede ser un sistema familiar, puede ser un sistema de valores, puede ser un sistema Mm, religioso, un sistema educativo, puede ser un país, pero ella se encarga de mostrar algo que estaba oculto, que la gente estaba como evitando, rechazando, pero que ha estado ahí pululando. Y en algunos casos, eso que se está como ocultando o guardando se oculta porque realmente es peligroso, pero hay otros casos donde no era peligroso, simplemente que no se ajustaba a las reglas de ese sistema. O sea, porque no es lo mismo. Ejemplos fáciles y comunes. Una familia profundamente religiosa, con unos valores religiosos muy marcados, y se han ocultado generaciones de personas que le gustan personas de su mismo sexo. Eso no tenía nada de malo, pero para ese sistema religioso es imperdonable. Entonces allí se ocultó por mucho tiempo esto y bueno, eso genera una serie de consecuencias hasta que en algún momento una persona en esa familia habla abiertamente de sus intereses sexuales y eso abre la caja de Pandora. Pero también podría ser en un sistema familiar una persona o una serie de abusos que se han mantenido en secreto, porque bueno, es doloroso reconocer que en la familia hay un abusador. En la mm. familia hay alguien que le gusta hacerle daño, no sé, a los niños, por ejemplo. Temas que realmente son muy difíciles de tratar. Entonces, por eso no nos podemos quedar así en la superficie de que, ay, qué poderosa Lilith y qué bonita, ¿no? A veces Sí. trata cosas duras. Wow. Y cuéntame una cosa, porque ahora mientras estás hablando se me empiezan a ocurrir muchas cosas que preguntarte. Porque tú miras a Lilith, por ejemplo, en Natal, por supuesto, pero entonces también la tomas en cuenta a nivel de tránsitos, también supongo que la tomarás en cuenta a nivel de revolución solar, eh, progresiones, direcciones, o sea, en todo. ¿La Bueno, invitas a la fiesta o a todo? hasta ahora lo uso mucho, bueno, la natal, básica. La de tránsito tiene muchísimo poder, además que resuena mucho con lo que está sucediendo en el colectivo. Entonces activa temas en la A nivel persona, pero que mundano, claro. están Mm. muy relacionados con lo que pasa en el colectivo. Y la de revolución solar la estoy empezando a estudiar, ya he visto unos cuantos casos interesantes donde sí tiene mucho protagonismo, sobre todo, por ejemplo, esta de este momento que está en Libra, personas que tienen stellium en Libra, que son ascendente Libra, o que el ascendente de la revolución solar les cayó en el signo Libra, este tránsito de Lilith, bueno, les está poniendo la Mm. vida de cabeza y los está llevando a tomar decisiones muy liberadoras, pero también muy difíciles, ¿no? Entonces sí, la estoy estudiando en todos esos ámbitos. A nivel colectivo se está manifestando con muchísima fuerza, la vengo estudiando desde que estuvo en cáncer y sí hay noticias que realmente coinciden con lo que la Lilith en ese signo representa. Es que es impresionante, ¿verdad? Es una maravilla cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas y se da cuenta de la sincronía y la exactitud que tiene la astrología con las cosas que van ocurriendo. A mí me maravilla y me obsesiona a partir iguales, porque no solo me maravilla y me obsesiona. Tengo otra pregunta. Dime. ¿Qué pasa cuando Lilith forma, o sea, es importante en una carta natal, o sea, me refiero, no está solita allí feral, tirada a la vida, sino que ella, por ejemplo, está en conjunción, bueno, ya con la luna ya me lo imagino, pero imagínate que ella, por ejemplo, es la punta de un gran trígono. Lilith es la punta de un Depende, gran trígono. más que el aspecto, el lugar que ocupa. Si Ah, está, por ejemplo, los ángulos
súper, súper notoria, muy poderosa. Va a tener una influencia muy llamativa, muy visible en la vida de la persona. En aspectos, pues, por supuesto va a influir, pero por ejemplo, en un trígono, eso hace que la persona tenga como herramientas para expresar esa Lilith. Quizás la puede aprovechar de manera más fluida o las características de esa Lilith, esa persona las puede expresar también de forma más fluida para su beneficio o detrimento, pero le sale con mucha más facilidad. Pero en una cuadratura, bueno, esa Lilith le genera Imagínate. problemas. Y en Claro, una claro. oposición, ni te digo. Wow, o sea, qué importante. Y cuéntanos una cosa para la gente que no te conoce todavía en profundidad. ¿Tú haces sesiones específicas sobre Lilith? O sea, si alguien realmente dice, bueno, sí, yo esto me encanta, quiero explorar esta parte de mí, esta parte como de sombra, me atrevo, quiero abrir la caja de Pandora, ¿cómo puedes ayudarle a todo este tipo de personas? Sí, yo presto el servicio de la interpretación de Lilith sobre la carta natal. Eso es un servicio aparte, es donde hablamos específicamente de Lilith. Por supuesto, vamos a ver cómo está configurada esa Lilith en la carta, con qué planetas está teniendo una relación, en qué área de la vida se expresa. Allí vamos a ver no solo rasgos de personalidad, sino Lilith también se expresa mucho a través del cuerpo, a través de enfermedades, porque son el síntoma de algo que no se ha podido procesar, se expresa incluso a través de talentos, está muy relacionada con temas paranormales, es impresionante, por ejemplo, las Lilith de agua, cómo tienen que ver con algún talento por allí oculto, Brujil, que brujil. actualmente estoy haciendo una investigación sobre eso, entonces, bueno, me interesa mucho seguir interpretando cartas, la Lilith de la carta natal para seguir nutriendo esa investigación. Y me pueden conseguir en Patreon. Ahí tengo el servicio. Me consigues en Patreon como Giselle Guerrero Astrología y ahí tienes directamente el link para adquirir la sesión. Es una sesión por Zoom que luego queda grabada y yo luego la envío para que la persona pues la pueda escuchar varias veces porque sí es un montón de información que a veces cuesta procesar. Sí, es muy interesante porque en este tipo de sesiones astrológicas sale tanta información y yo siempre he tenido como la certeza de que la información va como codificada por capas. Entonces la persona entiende en esa primera reunión, quizás entiende una parte. Y luego a medida que va escuchando, es como que le van cayendo las fichas y dice, ay, pero esto era tal cosa y lo relaciono con lo otro. Y yo he tenido gente que me ha escrito incluso hasta un año después y me dicen, es que acabo de volver a escuchar la sesión y ahora entiendo lo que me dijiste. Y yo, wow, o sea, es como alucinante. Entonces, aquí yo quería hablar justamente de tu membresía, porque como estaba investigándote para poder hacer este episodio, entré en esa membresía de Giselle y ella tiene, digamos que, diferentes maneras de poder acceder a esta información, porque ella tiene esta capacidad de hacer como de sintetizar y de poner en un solo mensaje lo que está ocurriendo de forma comprensible. Entonces, cuéntanos de los niveles de tu membresía. He visto que se llama Mercurio, se llama Luna, se llama Estrella. Me encantan los nombres además y me encanta la imagen gráfica. Las personas cuando entren aquí van a tener el link para poder entrar en toda la información de contacto de Giselle. Eh, ¿Qué se diferencia cada uno? Y, por ejemplo, como para alguien que no sabe nada, supongo que será Mercurio, pero ¿cuál es como el nivel de una persona para poder elegir? ¿Qué quiere, Bien. cuál es el criterio? Como para decir, bueno, no, pues yo esto me sabe a poco, quiero tal cosa. Mira, mi enfoque en general en todas las membresías o en todos los tiers dentro de las membresías es ser traductora. O sea, tú no tienes que saber de astrología para entender esta información. Mi intención es ser la traductora, uso a la luna como el puente que me baja la información y yo me encargo de darte a ti la información más digerida con consejos prácticos para que la persona entienda cómo la puede utilizar a su favor en el día a día. Mi intención es que se utilice la astrología como una guía para que nos podamos Aterrizada, sí, alinear. me encanta, aterrizado, sí. Exactamente. Entonces tenemos tres membresías. Está Mercurio,
que es la básica. Allí vas a tener la información de las principales alineaciones del mes y vas a recibir semanalmente un horóscopo donde yo te voy diciendo, mira, este día pasan estas cosas y esto te sirve para esto, para esto, para esto, mejor evitar esto. O sea, te doy como Ok. unos consejos prácticos de para qué te sirve lo que te estoy diciendo. Luego tenemos la membresía Luna, que tienes acceso a todo esto anterior y también tienes la interpretación de los ciclos lunares. Yo amo los ciclos lunares, los estudio y cada vez estoy más convencida de que son muy útiles para organizar la vida, para planificar Total, proyectos, por ejemplo, total. para la parte profesional, para la parte personal. Entonces me encargo de guiar a la gente para que los utilice con ese fin, pero que también los utilice para aprender a observarse, a observar su cuerpo, sus ciclos, a conocer cómo responde su cuerpo a la energía disponible. Y eso es un acompañamiento constante porque mensualmente tenemos lunas nuevas y lunas llenas y Ujú. ahí hago también la interpretación para cada uno de los ascendentes, cómo ese evento lunar se manifiesta o se puede aprovechar para cada uno de esos ascendentes. Y luego tengo la membresía estrella, esa es la más exclusiva porque tengo muy poquitos cupos donde tienes acceso a todo lo anterior y además hago la interpretación de esa luna nueva, de esa luna llena o de ese eclipse en la carta natal de la persona que se suscribió. O sea, esto es personalizado, personalizado. Totalmente, totalmente. O sea, tienes el Mm, acceso a todo lo anterior y luego te digo, bueno, esto a ti particularmente te sirve para esto, esto, esto y esto. Y es muy interesante, tengo un caso de una chica que estuvo mucho tiempo en esa membresía porque ella comenzó con estos análisis personalizados y, o sea, al principio era como, no, no lo veo que viene por ahí. O sea, como que los primeros meses, mientras que nos íbamos conociendo, no terminaba de encajar. A medida que va pasando el tiempo, me dice, no, sí, sí se está abriendo eso que me dijiste que se iba a abrir, ya está avanzando y terminó siendo un acompañamiento para que esta chica le diera forma a un proyecto personal que era muy valioso para ella, que requería como ponerse en contacto con ciertos talentos que ella tenía por ahí guardados y que no se atrevía a comentar públicamente. Le terminó dando forma a un servicio, a unos productos, recientemente lo lanzó, me terminó comprando el servicio de Lilith y nos dimos cuenta que todo eso que ella había hecho estaba sumamente relacionado con su Lilith natal. por supuesto. Fue el Es que círculo no me, completo. mira, es que no me queda ni la más mínima duda, o sea, ni la más mínima duda. Y Wow. fue súper bonito, además de que yo aprendí un montón viendo su proceso, porque algo que ve la gente en los astrólogos es que creen que los astrólogos ya saben todo. No, nosotros aprendemos observando a la gente cómo viven la energía, porque hay diferentes maneras de manifestar esa energía que está allí disponible. Entonces ese trabajo con la gente es como muy nutritivo para ambas partes, o sea, tanto Sí. para la persona que tiene acceso a la membresía como para mí de acompañar ese proceso y ver esa evolución y de verdad ver que eso es útil en la vida de las personas. Wow, qué interesante, por favor. Y cuéntanos si tú, por ejemplo, has tenido, bueno, sí, ya lo acabas de decir, esto es como sería como una historia bonita, anecdótica, la historia de esta chica que hiciste todo este acompañamiento para que ella pudiera lanzar su proyecto. Aparte de la membresía, ¿tienes algún curso, Giselle, por ejemplo, si alguien quisiera aprender sobre Lilith? Estoy preparando ese curso, viene. No creo que venga este año, ya viene para el Bueno, 2025, con calma, de las pero prisas solo queda el cansancio. sí, eso se está cocinando ahí a fuego lento. Ya tengo bastantes cartas recolectadas y unos casos bien interesantes. Así que Ay, qué bueno, creo que ya bien, para qué el bien. 2025 vamos a estar hablando de ese curso. O sea, lo tienes en el horno, lo anunciarás por redes. Nosotros vamos, obviamente voy a dejar todos los puntos de contacto de Giselle aquí. Y cuéntanos algo, porque yo siempre la gente que traigo invitada a este podcast, siempre hay un detallito, un regalito para nuestros oyentes. Entonces, cuéntanos qué detalle, regalo tienes tú para la gente que escuche este podcast, entre y se suscriba, por ejemplo, en tu membresía o te siga por redes y te contacte específicamente. Cuéntanos la sorpresa, Giselle. Bueno, para aquellos que decidan contactarme porque quieran tener acceso a esta información, yo les doy de regalo
un audio con la interpretación de la luna más cercana a ese momento en el que me están contactando. O sea, es una información fresquita del momento para que la puedan aprovechar, porque creo firmemente en el poder de los ciclos lunares y quiero que tengan una Totalmente. probadita gratis de para qué sirve eso. Entonces sí, es un audio que preparo con muchísimo, muchísimo cariño. Totalmente, qué potente. Entonces ya saben, ustedes lo que le tienen es que escribir a Giselle a sus redes o a su página de la membresía, decirles que han escuchado este episodio y que quieren ese audio. Y luego quiero que me cuenten qué tal, qué les pareció o compártanlo en Instagram, hagan una captura de pantalla, pongan un hashtag Lilith Giselle, algo así. Y nosotras sepamos también que esto ha llegado a más gente, porque cuando nosotros tenemos una información que es útil, que es sanadora, que es equilibradora y que es algo potente para la persona, no nos podemos quedar callados. Esto hay que compartirlo y hay que ponerlo al servicio y eso es lo que estamos haciendo nosotros aquí. Cada una con su talento, cada una con su temática, pero yo creo que parte de un propósito de vida también, independientemente de que quizás como carrera no hayamos elegido la astrología en una primera instancia. Yo soy mayor que tú, pero ya te digo que yo cuando elegí carrera, ya yo tenía también la atracción por la astrología y en esa época no se podía decir, y por lo menos en Venezuela, o sea, mamá, papá, perdón, quiero ser astróloga. Perdón. O Oh, sea, que impensable, todavía. escándalo, ¿no? O sea, ya hoy en día, obviamente, gracias a Dios, esto se ha abierto muchísimo más y realmente la astrología se ve como la fantástica y poderosa herramienta de autoconocimiento y de empoderamiento y de organización, porque no solamente es autoconocimiento, sino que nos sirve para muchas más cosas, porque tiene tantas, como tantos vértices del cual nosotros podemos profundizar, o sea, tantos hilos que nosotros podemos tirar ahí, que bueno, vamos, nos abre un camino infinito. Giselle, muchísimas gracias. Ha sido súper interesante, súper enriquecedor. Me pareció que tenías un par más de cartas. Tenemos unos minutos más. Si las quieres compartir, Bueno, sí, cómo no. Aquí me yo salí. aquí aprovecho. Claro. A ver, ay, no veo la Si la barrita. gente que lo ve por YouTube va a flipar y va a alucinar. Ajá. Ok, tengo la de Shakira, pero este análisis es para el momento en el que ella sacó la famosa canción que fue una sesión con Bizarrap. Eso fue el año pasado y fue la famosa canción donde dice las mujeres no lloran, Ya. las mujeres facturan. Ajá. Mira, eso te iba a preguntar, que lo pones ahí Lili Real. ¿Qué Lili tú usabas? En este caso yo estoy probando con las dos. Estoy haciendo el Vale. estudio de las dos, a ver cuál es más efectiva. Ok. He notado que en cosas mundanas la promediada es muy acertada, Ok. pero en las cartas natales a veces la real es muy, muy fuerte. Entonces las comparo, las contrasto. Ah, qué Bueno. interesante, me encanta. En este caso tenemos el tránsito de Lilith. No estamos viendo la Lilith natal de Shakira, estamos viendo lo que estaba haciendo esa Lilith en ese momento. Es una Lilith en Leo y era muy gracioso porque en ese momento había muchos escándalos. O sea, cuando hablo de escándalos, hablo de ver a las mujeres con un comportamiento que parecía escandaloso, que parecía vulgar, que parecía como que, ay, esto no es nada elegante lo que están haciendo. Y ella termina sacando esta canción donde ventila todo lo que le pasó con el ese momento era su esposo, y Sí. eso generó un montón de polémica, la criticaron un montón porque cómo se le ocurría echar ese cuento y qué iban a decir los hijos, y la criticaron muchísimo, cosa que un hombre no vive, o sea, un hombre no lo critican por sacar canciones donde cuenta lo que hizo o no hizo la mujer, hay centenares de casos de Centenar, o sea, música donde sí. hablen mal de la mujer y al tipo no lo critican, entonces bueno, eso ya daba la condición de esa Lilith escandalosa en casa, en su casa 5 que la casa 5 expresión, canto, todo esto que ella hace, pero también el tema de los hijos, ¿no? Y por Claro, otro y lado, fíjate, perdón que te interrumpa, me llama la atención también la cercanía de Saturno allí. ¿Qué orbe usas? exactamente, con Lilith, como Lilith no es un planeta, Lilith es un Ujú. punto matemático, orbes minúsculas, o sea, yo no me extendería más de 3 grados. Genial. Porque bueno, es un punto, no tiene luz.
está muy, muy cerca, está a 1 grado de ese Saturno y bueno, habla de esa respuesta tan severa de los medios, de lo duramente criticada que fue por esa canción. De todas maneras, se hizo Claro, súper famosa, casi que revivió su sí, carrera con Saturno esa rige su 10 canción. y su 11. Y lo gracioso, que es lo que hablamos de cómo Lilith libera, es que esto se volvió un himno para todas las Tal mujeres cual, despechadas. tal Y bueno, cual. era como que, bueno, ahora yo no lloro, ahora yo facturo. Todas estaban facturando para ese momento. Me encanta. Me encanta. Y bueno, en oposición a Venus prácticamente encima de su Sobre el sol, sol. toda esta exposición mediática de ella como una figura pública, esta mujer irreverente, lo acuariano, y todo ese movimiento colectivo en su casa 11, o sea, eso fue impresionante. Además de que, bueno, hay Impresionante. cuadraturas, una cuadratura con Urano, que tiene que ver con su pareja, toda esta situación que explotó a nivel de su relación Con principal, una o sea, hermosura ahí. Qué impresionante este momento. sí. Por supuesto que Lilith sola no te echa todo el cuento, o sea, tú ves que otras cosas están pasando en su carta y Claro, hay que leer el contexto completo. claro. Pero es impresionante cómo sí tiene un protagonismo y cómo sí, o sea, se manifestó literalmente, o sea, fue muy escandalosa esa Wow. canción para ese momento. Otro de los ejemplos es Taylor Swift. En este caso sí es la interpretación de la Lilith sobre su carta natal. Aquí usé, ¡Qué probé con angular! esa Lilith en Escorpio en el medio cielo. Aquí usé la promediada. Como te digo, yo las pruebo porque estoy Estás investigando. investigando bien. Y de por sí la carta de Taylor es impresionante, ¿no? Esta niña que es ascendente Capricornio, con un Saturno muy bien posicionado en Capricornio, en el Debe ser muy ascendente. O sea, ya disciplinada, ella sí. habla de estructura y poder. Pero además de eso, ese medio cielo con Plutón y Marte en Escorpio. O sea, poder, poder y más poder. Y Wow. Lilith en Escorpio es lo que más me vuela la cabeza, porque hay un tema que ella vivió hace unos años, y es que ella perdió todos los derechos de sus canciones, porque la disquera con la que ella grabó, los artistas no son dueños normalmente de sus canciones. Esas canciones, la propiedad intelectual o algo así, les pertenece a las disqueras. La disquera vendió todos los derechos y no se los ofreció a ella. Ella ya tenía plata para comprarlos. Pero estos grandes señores del sistema se lo venden a otro tipo Ajá, multimillonario y el tipo gastó un dineral en los derechos de esta mujer, ella se indigna porque ni siquiera le dieron la opción a compra, por y favor. cualquier otro artista pues se echa a llorar, se echa a morir. Esta niña sentó precedente de qué se podía hacer en estos casos y decidió volver a grabar todas sus canciones de manera independiente para volver a ser dueña de los derechos de todo su contenido y Wow. así hizo que lo que tenía el otro tipo que le había costado una millonada perdiera su valor. Poder, poder y más poder. O Y sea, toma así ya. sentó el precedente de lo que pueden hacer otros artistas cuando quieren recuperar sus derechos. Increíble, increíble. Entonces, bueno, impresionante. Impresionante, qué interesante. ¿Y nos da tiempo para un caso más o cómo estamos? Sí, nos da, nos da. Bueno, y tenemos a Marilyn Monroe. El caso de Marilyn Monroe a mí me encanta. Ella tiene Lilith en Leo. La Lilith promediada la tiene en el último grado, en el grado 29, y la Lilith real, que no la tengo acá, la tiene aquí en conjunción partil con el ascendente. O sea que cualquiera de las dos describe muy bien a Marilyn Monroe. A mí lo que me impresiona de Marilyn Monroe es que ella tiene, o sea, Marilyn Monroe es un alter ego porque ella no nació con ese nombre, era una niña con otro color de cabello, un poco más tímida, que tuvo una vida muy, muy difícil con una mamá que tenía problemas de salud mental, que fue abandonada, problemas de abuso, o sea, una vida muy, muy difícil. Y ella muy temprano en su vida se da cuenta que su cuerpo es lo que la va a ayudar a salir de la pobreza. Entonces allí construye esta imagen, este personaje
que para el momento es sumamente escandalosa. De nuevo, Lilith en Sí, Leo, que es el sí. escándalo. Y es muy sexual. Ella era el símbolo sexual por excelencia de ese Claro, lo momento. encarnó en la casa uno, o sea, lo encarnaba. Exactamente. Y en trígono con Venus, o sea, de manera muy activa, una Venus en Aries, o sea, de manera muy ¡Wow! activa, que se expresaba abiertamente, ella vivía su Sí, sexualidad abiertamente, ser su negocio, ser un símbolo sexual. Y otro de los datos sumamente llamativos de esta carta es que yo revisé la carta de John F. Kennedy, porque ella fue una de las más famosas ujú, amantes que tuvo John F. Kennedy, y John F. Kennedy, que es mayor que ella, es 9 años mayor que ella, tenía a Lilith en Leo. O sea, ella encarnaba esa mujer que él deseaba en secreto. increíble. O sea, wow, Y se ve por completo el arquetipo de lo que significa Lilith, ella lo encarna, pero, o sea, para el sistema del momento. Si sí, nosotros hablamos de esa sexualidad ahora, es normal, pero para las reglas del momento, para los códigos de vestimenta, de comportamiento, de cómo debería ser una mujer, ella era totalmente completamente rompedora, sí, exactamente. Si te fijas, sí, la esposa de John F. Kennedy, Jackie Kennedy, era todo lo contrario. todo lo Era el contrario. símbolo de la elegancia, de la mujer perfecta, correcta, de la buena niña. Y esta era la gata, Ya, tal literalmente cual. la gata. Tal cual. Bueno, la leona. Sí, la leona. Qué increíble, qué interesante, qué interesante. No me puedo ni imaginar ese curso de Lilith cuando termine de cocinarse, cómo va a quedar de interesante. Así que esto va a estar fabuloso, va a valer la pena. O sea, me interesa además el tema porque me llama mucho la atención este tema. Bueno, todos los temas también de bueno, ya de la luna y todo esto ya me encanta también. Ay, qué bien. Giselle, muchísimas, muchísimas gracias. Creo que nos has dejado así como con ganas de más, así que probablemente hagamos una segunda parte de Lilith o de lo que tú quieras, probablemente ya para después de enero, pero ha estado fabuloso y además sumamente, bueno, a mí me ha parecido sumamente interesante y sumamente iluminador, de verdad. A pesar de que hemos estado hablando temas de sombra, hemos agarrado la linterna y puesto la luz en algo que normalmente está oscuro. Bueno, y precisamente ese es el poder de la sombra, que una vez que le pones luz, liberas todo lo que estaba allí reprimido, deja de tener poder sobre ti. Me encantó esta conversación, muchísimas gracias por haberme invitado, lo disfruté un montón y sí, claro que me encantaría que volviéramos a hablar. Espero que este sea el primero de muchos encuentros. Muchas, muchas Esperemos gracias. que sí, esperemos que sí. Bueno, y ustedes que nos escuchan, ya saben, les voy a dejar aquí los datos de contacto de Giselle, las personas que quieran este audio sobre la luna que tengan más cercana a ese momento que le contacten, va a estar muy interesante y también tienen la información de su membresía. Comiencen a seguirla porque ella comparte sobre la información de las lunas, de los tránsitos y realmente es una mujer muy sabia. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de La Arquitectura de las Estrellas. Chao. Gracias. Chao.